Buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Gilgal, Nuevo Comienzo. Mi nombre es Eunice Olmos y en esta mañana nos acompaña nuestra hermana Silvia Colunga y nuestra hermana Ruth Torres. Esperamos que sea de bendición para ustedes este episodio, así como lo fue para nosotros, ¿verdad? Preparar la palabra que vamos a compartir con ustedes en esta mañana. Y pues continuando, ¿verdad? Con el tema, el diseño divino de la mujer, esta mañana nos vamos a enfocar en el área espiritual, ¿verdad? Cómo el pecado afectó la vida espiritual tanto de Eva como de nosotras, las mujeres, ¿verdad? Así es correcto. Y podemos ver, como lo comentaban en algunos otros capítulos anteriores, del plan divino que Dios tenía para nosotros, para la mujer y para el hombre también. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar hacia el área de la mujer. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, el versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos comentaba nuestra hermana Miros en uno de los episodios que el Señor, cuando dice creó al hombre a su imagen y semejanza, no se refiere a una imagen física, sino a esa imagen espiritual. Nos dio un alma, algo que el resto de la creación no tiene. Tenemos nosotros ese privilegio de poder nosotros razonar, tenemos ese privilegio de entender las instrucciones que Dios nos da. Así es. Sí, así es. Y no solamente eso, sino que también, o sea, nos habla la palabra, o la palabra nos enseña, ¿verdad?, que Dios nos hizo criaturas espirituales, ¿verdad?, y que también podíamos estar en comunión con Él y hacerlo de frente, cara a cara, ¿verdad? Y que, pues, aparte de poder verlo cara a cara, Dios nos puso a nosotros en la tierra como símbolo viviente de sí mismo. Es decir, para que nosotros representáramos su reino. Ese era el plan original de Dios para nosotros, ¿verdad? Así es. Eso así nos es. enseña la palabra. Sí, y también nos enseña que ellos tenían una comunión muy directa con Dios, ¿verdad? Porque ellos eran en sí, su cuerpo era puro, porque Así Dios es. los había formado a su imagen y semejanza para la gloria de Él. Sí, todo era armonioso, ¿verdad? Todo era Armonioso. perfecto en esa relación, ¿verdad? De nuestro creador, de Dios, ¿verdad? Con sus criaturas, ¿verdad? Sí. Con Adán y con Eva. Y si ese era el plan que Dios tenía para nosotros, ¿qué fue lo que interrumpió que ese plan se cumpliera? ¿Por qué ahora estamos nosotros así? ¿Qué fue Sí. lo que pasó? Bueno, más Así adelante, ¿verdad? En Génesis 3, del verso 1 al 6, podemos ver que dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Haciendo un paréntesis, Dios les había dado un mandato, tanto a Adán como a Eva, que podían comer de todos los árboles, ¿verdad?, que Él había creado, de todo el fruto. Pero había una excepción, o sea, ellos no podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Porque si lo hacían,
dijo Dios que morirían. Sí, de hecho eso viene en Génesis 2, versículo 15 y al versículo 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, aquí no dijo, aquí mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le dio ese mandato, no fue como un decir de que yo te digo, no, fue una orden, un mandato. Sí, no era una opción. No era una opción, exacto, sino era esa orden de que no deberás, tienes todos estos frutos, todo lo que hay aquí en el huerto, pero nada más le dio una instrucción, y la instrucción era que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no debería de comer. Exacto. ¿Por qué? Porque iba a haber una consecuencia, y la consecuencia era que moriría en el momento que él comiera de ese fruto. Sí. Así es. Y el morir, o sea, tampoco era una opción, porque la palabra de Dios ahí nos dice: ciertamente morirás. O sea, ni siquiera es lo dudes o a lo mejor no, o sea, ciertamente morirás, ¿verdad? O sea, era un hecho. Si ustedes hacen eso, la consecuencia es: vas a morir, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales, ¿verdad? Y Satanás, pues, se valió de eso, ¿verdad? Para tentar a Eva. Y entonces, no solamente eso, sino que Satanás distorsionó la palabra de Dios, ¿verdad? Aparte, trató de usar palabras o frases que harían que, pues, Eva... que la confundiera, tal vez, porque aquí mismo nos dice que el enemigo desde el inicio, aquí era la única humanidad en ese tiempo, nada más era Adán y era Eva, y desde el inicio la serpiente llegó para confundir, como dice la palabra, el enemigo nada más está para hurtar, para matar y para destruir. Aquí vemos, nos podemos dar cuenta que esto no es de ahorita, sino esto ya tiene, pues desde el inicio, que el enemigo ahí está queriendo destruir. Y también en la palabra, Pablo nos comparte en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí también está recordando que la paga del pecado es muerte, y viene a confirmar lo que mismo Dios dijo en Génesis, que al momento de comer de ese fruto ciertamente iba a morir. Era una paga del pecado. Sí, era una consecuencia total, ¿verdad? Así entonces, continuando con el pasaje, dice... y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, ahí estaba mintiendo, porque Dios dijo: ciertamente morirás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí vemos claramente cómo Eva, pues la verdad que sí tuvo opción. Tuvo la opción de consultar con Dios. Exacto. Porque ella tenía una comunión plena, directa, ¿verdad? Con su Creador, y poderle preguntar: Dios, o sea, mira, está pasando esto. O sea, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Verdad? Pero pues también la palabra de Dios nos muestra que Eva no consultó a Dios, que ella rechazó la voluntad de Dios, ni siquiera lo tomó como opción, o por su mente no pasó. Bueno, al menos la palabra de Dios no lo menciona, ¿verdad? Sí. Entonces
Eva estaba quebrantando ese mandato, esa orden que Dios les había dado de no comer de ese árbol. Entonces la primer mujer que Dios había creado estaba rechazando la voluntad de su creador, la voluntad de Dios. Así es. Y no lo tomó en cuenta, ¿sí? Aún y cuando tenía, volvemos a lo mismo, el privilegio de poder consultarlo con él. Así es. Hermana Silvia, ¿algún comentario? No, pues igual lo mismo, ¿verdad? Muchas veces nosotros ahora en nuestras vidas hacemos lo mismo. En nuestros problemas, a veces tenemos problemas o algo y no lo consultamos. Primero vamos a otras cosas con otras personas y no consultamos a Dios. Y ese es nuestro error, ¿verdad? Porque tenemos un Dios grande y poderoso que Él es el que nos ayuda. Y más que nuestra fe y nuestra confianza está en Él. Pero muchas veces lo hacemos a un lado y esa es la verdad. Sí. Sí, queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Sí. Y ya cuando tomamos esa decisión de hacerlo por nuestras propias fuerzas y que vemos que no podemos, es cuando ahora sí vamos y acudimos al Señor. Señor, ya no puedo más, ya con mis fuerzas, ya lo intenté, pero hasta aquí llego yo. Exacto. Ahora, Señor, ayúdame, porque yo ya no puedo. Lo mismo pasó acá con Eva, con Adán. ¿Qué pasó cuando el Señor les pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ellos se escondieron porque una vez que comieron del fruto tuvieron vergüenza. Dijeron, es que estamos desnudos y nos da vergüenza. Pero ¿quién les dijo que estaban desnudos? Exactamente. Así es. Y ahí es donde ahora el Señor llega a ellos y es cuando pasa el primer sacrificio, que les viste, a ellos dice que les dio túnicas para que se cubriesen, pero ahí el Señor llegó y les ayudó aún de que desobedecieron el mandato que Él les había dado. Él tuvo misericordia y así hasta ahora, eso no se ha quedado atrás, así hasta ahora el Señor tiene misericordia de nosotros. Así Exacto. es, ¿verdad? Y es una realidad muy triste, ¿verdad? El saber que pues Eva tuvo la opción, ¿verdad? De poder consultar a Dios, pero no lo hizo. Si nosotros tratamos de transportarnos a ese momento, ¿verdad? Tal vez pensemos, o sea, pero ¿cómo? O sea, Eva, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué no consultaste a Dios? O sea, ¿en qué estabas pensando, Eva? ¿Verdad? Pero si nosotros lo aplicamos a nuestra propia vida, o sea, nosotros verdaderamente, o sea, a la primera consultamos a Dios, cuando viene la tentación, o sea, pedimos el consejo de Dios, porque como nos decía la hermana Silvia, ¿verdad? A veces pedimos consejo de otros, Sí. y a veces ni siquiera consejos de nuestros hermanos en Cristo pedimos, Exacto. ¿verdad? Que a lo mejor pudiesen darnos algún consejo conforme a la palabra, Sí. pero ni siquiera. O sea, tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, y me incluyo, ¿verdad? Porque yo también lo he hecho, yo he tomado decisiones basadas en mi propia sabiduría o porque yo creo que, o sea, que sí tengo la respuesta, ¿verdad? O que tengo la fuerza para no andar cayendo en tentación, pero no, ¿verdad? Sino todo lo contrario, o sea, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Así es. ¿Verdad? Y debemos de consultarlo a Él hasta en las cosas más mínimas, porque a veces pensamos que las cosas pequeñitas no traen consecuencias, pero todo en esta vida tiene una consecuencia. Es como yo a veces también les digo a mis hijas, le digo, mira, todo tiene una consecuencia. Si tú haces la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, si tú haces lo correcto delante de Dios, la consecuencia es buena. Así. Pero si haces lo malo, entonces la consecuencia, por lógica, va a ser mala. Entonces lo mismo aplica para nosotros, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es tener siempre presente y no olvidar que nuestra confianza debe de estar puesta en Dios y que siempre, o sea, podemos consultarlo a Él, que Él, aunque ya no lo podamos ver cara a cara, como Adán y Eva, ¿verdad? Pero sí podemos hablar con Él y decirle, Padre, o sea, ayúdame
ayúdame, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito decir? ¿O cómo debo de actuar? ¿O qué decisión debo tomar? O también, ¿es tu voluntad, Señor, el que yo haga esto? ¿Es tu voluntad, Señor, o que no lo haga? O que hasta cuando vamos a un trabajo, Señor, está en tu voluntad ese trabajo. Si vamos a acudir ahí, ponerlo en manos de Dios, Señor, si es tu voluntad, tú abre puertas. Pero si no la hay, Señor, tú ciérrala. Pero también nosotras tenemos que estar atentas a la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a saber diferenciar si es la voz de Dios, si es la voluntad de Dios? Teniendo comunión. ¿Qué pasó con Eva? Eva no tuvo comunión, no consultó con Dios y hubo consecuencia al no hacerlo. Sí. Ahora aquí nosotros, ¿cómo aplicarlo? Pues para cualquier decisión que vayamos a tomar, tenemos que consultar a Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Sabemos que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y si las cosas no salen mal, es porque son consecuencias de las malas decisiones que tenemos. Exactamente. Sí. Y pues también sabemos que, como lo estábamos diciendo, ¿verdad? Que la consecuencia del pecado, pues es una consecuencia mala, es una consecuencia terrible. Entonces, vamos a ver qué pasó después, ¿verdad? ¿Qué consecuencia hubo después del pecado de Eva? Entonces, en el verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, vemos cómo el hombre y la mujer trataban, ¿verdad?, de ocultar o de cubrir su cuerpo, porque ahí ya ellos sintieron vergüenza, ¿sí? Se vieron desnudos, Sí. ¿verdad? Y trataban de cubrir su cuerpo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Entonces, esa comunión, esa comunicación que ellos tenían con Dios, esa relación tan bonita, ¿verdad? De un momento a otro se perdió. Exacto. Sí, y no por parte de Dios, sino porque ellos ya sentían esa vergüenza. Ellos se estaban escondiendo. Ese Exacto. temor, ¿verdad? Y en lugar de decir, Señor, o sea, ay, ayúdanos, ¿verdad? O sea, su instinto fue esconderse. ¿Tuvieron miedo? Sintieron temor de quien los amaba, de quien los ama, ¿verdad? O sea, sintieron temor de Dios. Así es. Y también después del pecado de Adán y de Eva, ¿verdad? Enfocándonos en Eva, dice en Romanos 5:12, ¿quién me puede ayudar a buscar? Claro por que favor, sí. Romanos 5:12. A ver, ¿quién lo? Ya lo encontré. Ya lo encontré. A ver, Ruth. ¿Lo encontraste? Sí. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No, 5:12. No, Romanos 5:12. Ay, perdón, estoy en Corintios. ¿Lo leo? Sí. Ajá. Sí, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, entonces la palabra de Dios, ¿verdad?, nos confirma que la consecuencia que tuvieron Adán y Eva en cuanto ellos pecaron fue lo que Dios ya había dicho, ¿verdad? O sea, la muerte. La muerte. Y no solamente el pecado y su consecuencia fue para Adán y para Eva, sino que la misma palabra nos enseña que pasó a todos los hombres, y no nada más a los hombres, sino A las refiriéndose a los seres humanos, ¿verdad? A la Así es, creación a la de Dios, humanidad. entonces a la humanidad entera. Entonces nosotros, al igual que Adán y Eva, ¿verdad? Pues estamos condenados a esa muerte eterna, ¿verdad? A esa separación entre Dios y nosotros, y no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros mismos pues también pecamos, Sí. ¿verdad? Fue Pecamos. consecuencia. Y la Biblia también nos dice que la paga del pecado
es la muerte, como tú decías, Ruth, ¿verdad? Hace Sí. rato lo mencionabas. Entonces, no nada más hubo consecuencia para Adán y para Eva, sino para nosotros también, ¿verdad? A causa de nuestro pecado. Del pecado. Y es como una vez, me acuerdo que una persona, un niño, bueno, no un niño, un adolescente, yo le estaba compartiendo la palabra y dijo, no, pero ¿por qué no? Si no es mi culpa. O sea, yo como, no, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? Y le digo, no, pero no es la culpa de ellos. O sea, sino ahora es lo que nosotros hacemos. Así es. Digo, nosotros somos responsables de nuestro pecado. Ahora, si tú no quieres tener esa condenación, le digo, entonces, pues no deberías de pecar. Le digo, pero como pecas, al igual que yo, pues estamos condenados a la muerte, ¿verdad? Y ahí fue como que le hizo clic, ¿verdad? Y comprendió que pues sí, efectivamente, aunque tristemente tenemos esa condenación, ¿verdad? Esa causa de nuestro pecado. Sí. No, Así es. Como dice en Salmo 51:5. 51:5. Sí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, por eso, esa es la consecuencia, ¿verdad? Del pecado. Ya cuando ellos pecan, entonces ya nuestros padres nos concibieron en pecado, ¿Sí? a todos, a toda la humanidad. ahora esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza pecaminosa. 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 Pero no se queda ahí, o sea, no se queda en que fuimos, la consecuencia es que éramos muertos en pecado, pero la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio, el único sacrificio para perdón de nuestros pecados. Si nosotros estábamos destinados a muerte, Jesús vino a la tierra para ser sacrificado, Morir por nosotros. para morir por nosotros, para resucitar al tercer día, porque no quedó ahí, sino resucitó al tercer día y ahora Él está en la gloria con el Padre. Pero ese sacrificio que Él hizo fue para perdón de esos pecados y esa distancia que había entre el hombre y Dios, ahora tenemos ese acercamiento. Dice Romanos 5, 18 y 19. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y también había otras consecuencias, ¿verdad? Otras situaciones que pasaban con Eva, regresándonos un poquito, cuando pecó, ¿verdad? Porque también Eva, si vemos en los siguientes capítulos de Génesis 3, a partir del 6, dice, en el momento en el que Eva ya no confió en Dios, sino que confió en su propia sabiduría, ¿verdad? El pecado nos roba la confianza en Dios, ¿sí? Sí. Siembra esa duda, porque dejó que Satanás sembrara esa duda, ¿verdad? Así es. Y confió en ella misma, en que ella misma podía tener la respuesta a esa tentación, ¿verdad? Ignoró a Dios, también abrió la puerta a otros pecados, porque la palabra nos enseña también que no solamente ella tomó del fruto, sino que le dio de comer a Adán, a su marido, iba a decir, bueno, pues sí, a Adán también le trajo vergüenza, le trajo culpa, porque ahora se ocultaban de Dios, ¿verdad? Se avergonzaban de sus cuerpos, ahora sentían temor, les robó el gozo, porque el pecado también nos roba el gozo, no nada más a Eva, nosotros también, rompe el corazón de Dios, ¿verdad? Y apaga el Espíritu Santo de Dios. Entonces,
son demasiadas las consecuencias que un solo pecado puede traer, ¿verdad? A nuestra vida. Entonces es algo terrible, es algo, porque a veces decimos, ay, el pecado. O sea, sí, pero es algo terrible. Uh-huh. O sea, aunque nosotros pensamos, ay, es una mentirilla, es cualquier cosa, pero no, porque la palabra de Dios nos enseña que el pecado es algo terrible, ¿sí? Uh-huh. Porque nos roba la confianza en Dios, le abre la puerta a otros pecados, nos esclaviza, sí, nos trae vergüenza, nos trae culpa, nos trae temor, nos roba el gozo, rompemos el corazón de Dios, lo entristecemos. Definitivamente. Y pues también está esa condenación, que es la muerte, ¿verdad? Entonces el pecado es algo terrible, es algo terrible. O sea, y más si no lo confesamos. Sí. Porque vivimos con eso y nosotros mismos, como dices, ¿verdad? Hay tristeza, inclusive ya ni quieres leer la palabra porque te sientes no te sientes digno, culpable. A veces no quieres ni orar a Dios, ¿verdad? Y la facilidad es nada más, Señor, humillarte ante Él, Señor, perdóname por lo que hice, por esto que hice, ¿verdad? Uh-huh. Incluso, y Él te perdona. Ajá, incluso el pecado también nos puede hacer, o sea, buscar culpables, echarle la culpa a otros, como en el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Que Adán le echó la culpa a Eva a la serpiente y ahí se fue. Sí, ¿verdad? O sea, sí, se fueron pasando ahí la bolita. Entonces, pero como dice la palabra de Dios también, y lo comentaba nuestra hermana Ruth, ¿verdad? Dios también nos ofrece una solución, o sea, Dios en su plan original era que nosotros representáramos su reino, que tuviéramos esa comunión con Él y Dios o sea, su plan no terminó ahí, uh-huh, ¿sí? No acabó ahí, sino que el plan de Dios sigue, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros sigamos teniendo comunión con Él, que tengamos vida en Él, uh-huh, y la solución que Él nos ofrece es Cristo. Amén. Es Él. Y como dice su palabra en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿sí? Cristo murió por nosotros. Dios no quiere que las cosas se queden ahí. Dios no quiere que vivamos con la culpa, con la vergüenza, con el temor, sin gozo. Dios no quiere eso para nosotros porque Él nos creó, porque Él nos ama y su plan sigue en pie. Su plan de que su nombre sea glorificado, de su plan de que nosotros lo representemos aquí en la tierra, sigue en pie. Pero necesitamos de Cristo para ser perdonados por nuestro pecado, porque Él en esa cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Uh-huh. ¿Sí? Como la misma palabra de Dios nos enseña, que Jesús, Él mismo dio su vida, Él la ofreció, nadie lo obligó, Él mismo la dio, Él mismo la puso, ¿verdad? Y Él cargó con nuestros pecados. Y con su preciosa sangre es que nosotros tenemos ese perdón de pecados. Él nos puede lavar, Él nos puede limpiar. No importa los pecados que hayamos cometido en el pasado, Dios nos perdona, ¿sí? Dios nos limpia a través de la sangre de Cristo. Dios nos ofrece una hermosa salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y qué nos queda a nosotros? Nos queda aceptar esa salvación, aceptar ese regalo tan hermoso que Dios nos ofrece a través de su Hijo, porque es un regalo que ciertamente no merecemos. Nosotros lo que merecemos es la muerte, pero Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, sí, nos da ese precioso regalo que es Cristo y que es la salvación a través de su Hijo, ¿verdad? Sí, Juan 3:16, y si me permiten compartirles sí, esto, claro, viene a comprobar eso que tú estás diciendo, Eunice, donde su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Está comprobando eso, que se entregó todo para seguir cumpliendo ese plan que tenía con nosotros. Y lo hizo para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, que era el plan original. Sí. Y volvernos a ese diseño divino, así, a ese diseño original, ¿verdad? Por el cual fuimos creados. Dios quiere que volvamos a ese diseño original, pero esta vez no en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si ustedes que nos ven, que nos escuchan, ¿verdad? Piensan en su corazón que no hay una solución, que su pecado es más grande que todo, déjenme decirles que no, que Dios quiere perdonarte, ¿sí? Que Dios quiere que vengas a Él, que Él te está esperando con los brazos abiertos, ¿sí? Y para ti también hay salvación, para ti también hay esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús. Amén. Él puede darte vida eterna, Él puede darte el perdón de tus pecados, y Él puede ayudarte a hacer la voluntad de Dios. Porque así como me ayudó a mí, ayudó a la hermana Ruth, ayudó a la hermana Silvia, y un día pudimos conocer la verdad, sí, la verdad que es Cristo Jesús, que Él vino a este mundo, que Él murió en una cruz por mí, por ti, y que no solo murió, sino que al tercer día resucitó, ¿sí? Y que Él tiene todo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, si Él pudo salvarme a mí, si Él pudo perdonarme a mí, lo mismo lo puede hacer contigo. Y solo necesitas venir a Él, arrepentirte con todo tu corazón y venir a Él y entregarle tu vida. Y Él va a poder perdonarte, va a poder salvarte, porque Él tiene todo el poder y te ama. ¿Alguna? Dice su palabra en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. 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 Y les doy las gracias, de verdad, primeramente a Dios le doy gracias por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, de poder servirle, de poder ser de bendición a ustedes que nos están viendo, de poder ser bendición a ustedes, mis hermanas. Estoy muy agradecida con Dios, de verdad, por esta oportunidad que nos da de poder servirle. Doy gracias también por la compañía de ustedes, por su apoyo, por sus oraciones, para que pudiéramos hacer este podcast y pudiéramos compartir la palabra con los que nos están viendo, ¿verdad? Y algo que quieras decir, Ruth. Pues yo es todo, muchas gracias, gracias a todos los que están viendo este podcast. Los esperamos la siguiente semana, no se pierdan, a partir de las 8 de la mañana, aquí estaremos. Así es. Hermana Silvia. Gracias por la palabra de Dios y los esperamos la próxima semana otra vez para hablar más de la palabra de Dios. Así es. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vernos. Y como nos dijo nuestra hermana Ruth, los esperamos. Espérenos también el próximo lunes a las 8 de la mañana. Todos los lunes van a estar subiendo los podcasts, ¿verdad? No nada más de nosotros, sino de nuestras hermanas también, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.